Trump oder Putin? Also ganz einfach, eindeutig Putin. Was? Ja, Warum? aber wie viel haben denn die Amerikaner gemacht? In Südamerika, im Nahen Osten, Krieg gezogen. Und diese Islamisten sind von den Amerikanern mit Milliarden ausgestattet worden, trainiert worden. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una historia impresionante que está causando furor en todo el YouTube alemán. Se trata de una breve intervención del conocido actor alemán Til Schweiger, famoso por sus papeles en las películas Guapo, El Mensajero y Knocking on Heaven's Door, en un programa de televisión donde, como se dice ahora, soltó una verdad contundente. Ante la pregunta de a quién elegiría, si a Putin o a Trump, él, sin dudarlo, eligió a Vladimir Vladimirovich. Pero lo que dejó a todos en el estudio en shock fue su explicación. Como sabrán, a Til Schweiger a menudo lo llaman antiamericanista, porque si algo no te gusta de la política de o tal vez te gusta algo de Rusia, de inmediato te estigmatizan. Amigos, ahora les mostraré este video que está causando revuelo en Alemania. Por cierto, es agradable ver que algunos alemanes todavía son capaces de pensar con claridad. Compartiré algunas ideas sobre lo que está ocurriendo en Alemania, ya que estamos hablando de los alemanes, y les mostraré un video no menos interesante en el que Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, critica duramente al liderazgo alemán. Así que, amigos, comencemos. Antes de empezar, diré unas palabras. Es triste darse cuenta de que la historia de la Segunda Guerra Mundial está siendo sometida a múltiples interpretaciones. Ya conocen esos videos en Occidente. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? La respuesta, por supuesto, es clara. Estados Unidos y el Reino Unido. La Unión Soviética ni siquiera se menciona. Y en general parece que no es apropiado mencionar la contribución de la Unión Soviética. No importa que el 80% de las divisiones alemanas estuvieran en el frente oriental. No importa que la URSS perdiera 27 millones de personas, mientras que los estadounidenses solo 400,000. No importa que el ejército soviético liberara a 10 países europeos. Esos son solo detalles insignificantes. Pero afortunadamente todavía hay personas en Alemania, aunque son personas de una generación que está desapareciendo, que han tenido un libro de historia en sus manos y pueden argumentar con hechos. Escuchen lo que dice Til Schweiger y por qué, ante la pregunta de a quién elegiría, respondió sin dudarlo, Vladimir Putin. Así que, definitivamente Putin, lo cual, por cierto, es evidente. Pero en cualquier caso, ¿por qué? Trump oder Putin? Also ganz einfach, eindeutig Putin. Was? Ja, Warum? aber auf jeden Para Fall. explicarlo brevemente, siempre trato de hacerlo de manera ilustrativa. ¿Cuántas guerras han ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién derrotó a Alemania? En esencia fueron los rusos. Alemania ya había sido vencida por los rusos y los estadounidenses entraron en la guerra porque temían que la Unión Soviética tomara completamente el control de Europa y todo se volviera comunista. Die Amerikaner sind in den Krieg eingetreten, weil sie Angst hatten, dass die Sowjetunion, komplett Europa sich einverleibt, dass alles kommunistisch wird. Deswegen Por lo tanto, se unieron a la guerra en el último momento. Claro, aceleraron su final, pero aún así. Desde entonces, ¿cuántas guerras han iniciado los rusos? Invadieron Afganistán, y en ese momento nos decían que estaban luchando contra un pueblo soberano, combatiendo contra luchadores por la libertad que defendían la democracia. Así fue como se presentó en aquel entonces. Hoy sabemos que eran islamistas, y los rusos estaban luchando contra islamistas, a los que Estados Unidos había armado con miles de millones y entrenado para que combatieran contra los rusos. Und diese Islamisten sind von den Amerikanern mit Milliarden ausgestattet worden, trainiert worden, gegen die Russen zu sein. Pero luego esos islamistas se volvieron contra nosotros. Ese es solo un asunto. El segundo es Georgia. El tercero es la famosa península. Y ahí termina todo. Son 3 casos en total. ¿Y cuántas guerras han iniciado los estadounidenses? En América del Sur, en el Medio Oriente. Wie viel haben denn die Amerikaner gemacht? In Südamerika, im Nahen Osten. ¿Quién exigió sanciones cuando Estados Unidos invadió Irak y desestabilizó por completo el Medio Oriente, que aún se mantenía en pie, bajo el pretexto falso de apoderarse del petróleo y usar sus armas para luego crear nuevas? Ahora todos vuelven a decir que soy antiestadounidense. No es así. Estoy casado con una estadounidense y viví allí durante mucho tiempo. No me refiero al pueblo estadounidense. Es curioso que la mayoría de los estadounidenses no votaron por él. Así que definitivamente Putin. Amigos, es realmente curioso. Si observamos en qué conflictos ha participado Rusia después de la Segunda Guerra Mundial y en cuántos han estado involucrados los estadounidenses, la diferencia sería abismal. Sin embargo, por alguna razón, Rusia es llamada un país agresivo. Me pregunto por qué. Pero dejemos este tema trillado y volvamos a Til Schweiger. Ya que estamos hablando de los alemanes, unas pocas palabras sobre Alemania. Y como prometí, el interesante comentario de Trump sobre el fracaso de la política alemana. Repito, es bueno que aún haya alemanes que evalúan de manera objetiva la política rusa y el papel de Rusia en el mantenimiento de la seguridad.
realidad. Ellos entienden que Rusia no quiere conflictos en absoluto. Quiere comerciar, incluso con Alemania, para que Europa sea segura y pacífica. En resumen, regresar a la idea de Gorbachev de una casa común europea. Si Alemania fuera un país soberano, no se habría permitido ser arrastrada a este enfrentamiento abiertamente perjudicial con Rusia. La alianza energética con Moscú ha sido destruida por completo. Ahora la economía alemana está estancada, privada del gas ruso, en el que se basaba el milagro económico alemán. Ahora la han atado a contratos con el GNL estadounidense, que es 2-3 veces más caro que el gas natural ruso. Y lo más interesante es que la han enganchado a esta política climática, que, según muchos, incluido Trump, cuyas declaraciones sobre Alemania mostraré en un momento, resultó ser un verdadero fraude. Juzguen ustedes mismos. Alemania fue enganchada a la política climática, obligada a cerrar todas las minas de carbón, las centrales nucleares, porque, según la Comisión Europea, la energía nuclear no es energía verde. Necesitamos turbinas eólicas y paneles solares. Al final, toda esta política simplemente fracasó. Los alemanes reciben facturas astronómicas por el gas y las industrias intensivas en energía abandonan suelo alemán en busca de precios de electricidad más o menos razonables. Por cierto, los temas de la memoria histórica también son un elemento de la política para reeducar a los alemanes. No debe haber nada que los vincule con Rusia. Así es como viven los alemanes. Y ahora escuchen lo que dice Trump en su reciente discurso, donde aborda la situación energética y el destino de la economía alemana. Cita: quiere cerrar decenas de centrales eléctricas existentes, lo que provocará retrocesos en el suministro de energía en nuestro país. Tendrán apagones eléctricos que nunca antes han visto, y millones de personas caerán en la pobreza. Esto los llevará a la pobreza, y no tendrán calefacción, no tendrán aire acondicionado. Quiere cerrar decenas de centrales eléctricas existentes. Tal vez cambie eso, pero tendrá que cambiar casi todo lo que ha dicho alguna vez. Nadie ha visto algo así, y es por eso que estamos aquí. Alemania, como saben, hizo lo que hicimos nosotros, y eso fue el final de Merkel, porque toda su economía colapsó. Germany, as you know, went a little bit like us, and that was the end of Angela because their whole economy crashed. Y su nuevo gobierno está construyendo centrales de carbón y nucleares por todas partes, porque de lo contrario, Alemania está condenada al colapso. Entonces, ¿por qué seguimos el camino de aquellos que ya han fracasado? Intentaron hacerlo, pero fracasaron. Germany was going to fail. So why are we following these countries that tried it and failed? ¿Por qué necesitamos repetir sus errores? ¿Por qué no creamos fuentes de energía potentes? En lugar de estos juguetes eólicos que lo destruyen todo, matan a nuestras aves y arruinan nuestros campos. ¿Quieren ver un cementerio de aves? Simplemente miren debajo de una turbina eólica. Todo esto es un fraude verde. Es una vergüenza. Estoy a favor de la energía limpia. Instead of playing this game with wind that is ruining everything, killing all your birds, destroying the fields, all these gorgeous fields. El agua limpia y el aire limpio, pero no se puede destruir un país por eso. Bueno, amigos, es un enfoque interesante. ¿Por qué destruir nuestra propia economía por objetivos ilusorios? Y la política climática no es más que un capricho de Bruselas y de aquellos que están detrás de ellos. Lo que está sucediendo en Alemania es, por supuesto, una verdadera locura. Han impuesto restricciones a los motores de combustión interna, lo que significa que los coches diésel y de gasolina ahora están fuera de la ley. Los verdes están muy ansiosos porque toda Alemania esté conduciendo coches eléctricos para 2030. Su objetivo es alcanzar los 15 millones de vehículos eléctricos. Actualmente hay alrededor de 1,5 millones. Quedan 6 años. ¿Creen que estos genios de la planificación lograrán sus objetivos? Por supuesto que no, considerando que ni siquiera existen las capacidades para construir la infraestructura necesaria para todos esos vehículos. Según estimaciones, para alcanzar los objetivos climáticos de Alemania para 2045, los contribuyentes alemanes tendrán que desembolsar aproximadamente 500.000 millones de euros al año. Esto teniendo en cuenta que el presupuesto de Alemania es de poco más de 480.000 millones. ¿Alguien puede explicarme cómo Habeck y Baerbock se ocuparon de la planificación? ¿Se sentaron a la mesa para calcular algo o simplemente apuntaron con el dedo al cielo y dijeron quiero? ¿Y cómo y quién va a implementar todo esto? No está del todo claro. Simplemente escuchen lo que dice Alice Weidel en el Bundestag sobre esta agenda climática en Alemania. Es simplemente un suicidio para la economía alemana, pero a la coalición semáforo que gobierna actualmente parece no importarle mucho. Cita: el señor Habeck, que aprieta los labios con fuerza al entonar el himno nacional, deja claro que su política no sirve ni a este país ni a sus ciudadanos. Él mismo dice que no puede identificarse con Alemania, que no encuentra en sí mismo amor por este país, cuyos ciudadanos, por cierto, pagan su salario, y eso es repugnante. Su política refleja exactamente eso. La ley sobre calefacción, desarrollada por el grupo de presión del señor Habeck, es la mejor prueba de ello.
Incluso con algunos cambios, esta ley sigue siendo un ataque frontal contra la propiedad de los ciudadanos. Su gran plan, el gran salto hacia adelante, la gran descarbonización, costará a nuestra economía nacional, según cálculos de Andretes, 10 billones de euros para 2045, billones con B mayúscula, unos 500.000 millones de euros al año. Están forzando a las empresas manufactureras intensivas en energía a emigrar o a ir directamente a la bancarrota, un término que el señor Habeck también desconoce. Están empujando a la industria automotriz al suicidio con sus planes para vehículos eléctricos. Nadie sabe de dónde sacar la electricidad adicional para las bombas de calor y los coches eléctricos. Y todo esto por una grotesca ideología verde, desconectada de la realidad, porque ni la ley de prohibición de la calefacción ni su desindustrialización cambiarán la situación de las emisiones mundiales de CO2. Por supuesto, no estoy en contra de la política climática ni de la transición hacia fuentes de energía renovables. Pero ¿por qué hacer una revolución en el sector energético y destruir nuestra propia economía si se puede hacer todo de manera evolutiva, gradual y manteniendo el equilibrio necesario? Y lo más irónico es que Bruselas se opuso a la construcción de centrales nucleares y hasta a su mantenimiento. ¿Por qué? En Rusia, por ejemplo, hay una gran cantidad de plantas nucleares y Rusia es uno de los líderes en tecnologías nucleares. ¿Por qué no se puede establecer una cooperación en este ámbito y construir centrales nucleares en Europa junto con Rusia? Pero eso, claro, era relevante antes de los eventos conocidos de 2022 y tampoco es que los estadounidenses lo hubieran permitido. Los húngaros, por ejemplo, se quejan de que los estadounidenses les insinúan sutilmente que no cooperen con los rusos en energía nuclear, mientras que ellos mismos compran uranio en grandes cantidades a los rusos. Así que, incluso aquí, desde las grandes tribunas se habla de libertad de competencia. Pero no existe una competencia internacional real. Hay iguales y hay más iguales. Esas son, en resumen, mis ideas. ¿Qué piensan? Dejen sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Hasta pronto!